¿Estamos? Sí. Muy buenas noches, excelentísimo señor embajador, señores profesores, doctores Faramiñán, Gilbert y Jiménez Sánchez, señor secretario del Foro, don Alejandro Muñoz González, señoras, señores, amigos todos. Bienvenidos a este acto de presentación de 3 libros del embajador don José Antonio de Iturriaga Barberán, que celebramos en el marco de las actividades del Foro para la Concordia Civil en el presente curso académico 2021-2022. Ante todo, muchas gracias por su asistencia. El embajador de Iturriaga es un granadino que ingresó en la escuela diplomática en 1965. Ha tenido una extensa vida profesional que le ha llevado a representar a España en diversas legaciones, en diversos países, Monrovia, Düsseldorf, Lisboa, en Irak, Irlanda, Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y otras repúblicas asiáticas de la órbita rusa. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, ha sido jefe de la Asesoría Jurídica Internacional y secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora se dedica a lo que más le gusta, estar con su familia, con sus hijos, sus nietos y a escribir. El diplomático José Antonio de Iturriaga es actualmente un prolífico escritor de libros y artículos de opinión, tanto en la prensa escrita como en la digital, donde tiene una página personal. Es un diplomático intelectualmente inquieto. La demostración la tienen ustedes esta noche, aquí, delante, sobre la mesa, y por eso vamos a presentar estas 3 últimas publicaciones editoriales del embajador. Sean bienvenidos también los profesores Faramiñán y Jiménez Sánchez. El profesor Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público, y Jean Monnet, de la Universidad de Jaén, es un amigo entrañable, educado, de trato educado, elegante y cosmopolita. Amigo de hace muchos años en sus tareas profesionales anteriores en esta Universidad de Granada, en la que hemos coincidido durante una amplia etapa. Fue conferenciante en el Club de la Constitución Verdadero cuando yo lo presidía. El profesor Jiménez Sánchez, a mi derecha física, es un veterano compañero de aventuras intelectuales y de proyectos cívicos y corporativos en plena sintonía. Club de la Constitución, Foro para la Concordia Civil, manifiestos, declaraciones, artículos colectivos para la prensa. Filósofo político de vocación y profesión, es, a mi juicio, el inmejorable consejero de cabecera que hubieran querido para sí reyes y gobernantes de la edad moderna, para advertirles de los aviesos políticos y de maniobras maquiavélicas. Espero que esta descripción caiga bien y no haya represalias. Hechas estas gratas presentaciones, forzosamente breves e incompletas, por lo que pido disculpas a los afectados, pasemos a presentar esta tarde-noche cada una de las 3 obras del embajador que figuran aquí delante de ustedes. Presentará el primer libro referente al asunto del Sáhara, el profesor Faramiñán Gilbert, el cual tiene la palabra desde este momento. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Es para mí un honor poder participar otra vez junto a José Torné en el Foro para la Concordia, aunque participé en el anterior, como tú dices, el verdadero era. Sí. me ha gustado el juego. Yo le llamo así porque es que es real y cierto.
Se lo he tomado de Luis María Ansón cuando él habla del ABC verdadero, que era cuando él lo dirigía. Claro. Y yo, pues, mutatis mutandis, salvadas las diferencias con el ilustre periodista, pues yo también apelo a esa denominación del Club de la Constitución verdadero. Muy bien. Pues justamente con Ansón pues tuve una cena deliciosa, recuerdo, porque es un hombre sumamente culto y realmente no lo olvidaré nunca. Fue muy interesante en la época que estaba en Madrid él dirigiendo el periódico. La amistad que me une con José Torné desde hace muchísimos años, en los claustros universitarios en donde nos hemos fogado y fogueado durante tanto tiempo, y por supuesto con Jiménez Sánchez, también con quien me ha alegrado mucho volver a reencontrarme nuevamente hoy, esta tarde, aquí en el seno de este Paraninfo, que tantos recuerdos nos trae a quienes fuimos alumnos y alumnos como vosotros en esta facultad, y que buenos momentos y malos también, de todo hubo, hemos tenido que vivir junto a estos muros. Y todo esto ha forjado una personalidad, obviamente, y amistades que duran a lo largo del tiempo, de manera indefectible, sin duda. Me une al embajador Iturriaga una muy larga amistad, sobre todo una militancia jurídica en el desarrollo progresivo del derecho internacional. No es el primer libro que le presento, dado su prolífica producción investigadora, que le acredita como un referente en temas relacionados con la política nacional e internacional. Además, lo decía su presentador hace un momento, posee un blog muy interesante con el que periódicamente nos mantiene informados sobre los más variados entresijos, ya sean jurídicos, ya sean políticos o sociales. En todos sus escritos llama positivamente la atención la minuciosidad y el rigor científico con los que analiza las cuestiones que aborda, en los que sigue un esquema de corte cartesiano impecable. Es reconocible cualquier escrito del embajador Iturriaga porque tiene los distintos aspectos, tiene toda una arquitectura en donde diagrama un desarrollo científico importante con muy buen contenido. El libro que hoy comentamos, que es este de aquí, que se llama El Sahara Español, un conflicto aún por resolver, va prologado por otro embajador de España, colega suyo, López Aguirre Bengoa, que se explaya minuciosamente en más de 17 folios, lo que no es habitual en las presentaciones al uso, y determina esto el interés que ha despertado esta obra. Le define el otro embajador a nuestro embajador, además de un modo certero con el que estoy totalmente de acuerdo, y le cito, dice de Iturriaga, su alma previa, se refiere a la previa a la de diplomático, su alma previa y quizá la dominante es la de jurista e investigador. Lo apuntaba hace un momento José Torné. Curioso, estudioso y puntilloso en su trabajo como analista, su vida ha sido una prolongada y fructífera labor. Se trata, ahora soy yo el que lo digo, de un escritor mordaz, y lo oiréis también cuando hable, al que sigo puntualmente en sus análisis periódicos de la actualidad nacional e internacional reflejada en este blog al que hemos hecho ya referencia, así como en las ingentes publicaciones de las cuales este acto es un ejemplo, y sobre el que me voy a centrar en particular sobre el libro que acabo de señalar, publicado por la Casa de África y Sial Pigmalión
editores. El doctor Iturriaga posee una pluma ágil que permite leer sus escritos con afable interés, y la obra que hoy me honro en presentar es un ejemplo de esta estructura metodológica en la que comienza analizando la colonización de Sáhara Occidental para continuar en su segundo capítulo, y aquí, ahí está el juego interesante, sobre la descolonización de Sáhara Occidental, y en ambos casos realizar una valoración final sobre el concepto de lo que es la colonización y la descolonización, para adentrarse en el capítulo siguiente al controvertido tema, y ahora vuelvo a utilizar los mismos términos, pero con otro sentido, la descolonización del Sáhara Occidental al margen de España. Y las consecuencias colaterales de lo que titula la no descolonización del Sáhara Occidental, para entrar de lleno y sin tapujos, que es habitual en él, a estudiar en el quinto capítulo las responsabilidades de los estados, de los partidos políticos, de las organizaciones internacionales. El capítulo final, a mi entender, el más importante de esta obra, que alcanza, ya lo estáis viendo, más de 600 folios, es donde nos habla de si, y ahí viene la pregunta, hay una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Pues este es el apartado principal en el que plantea su tesis. Señala con preocupación y malestar la creciente indiferencia de la comunidad internacional mientras Marruecos mantiene su ocupación en estos territorios y niega a los saharauis su derecho a la libre determinación. Nos recuerda que si bien es una cuestión difícil, en cambio, sin embargo, no es imposible de resolver, pues como apunta, y cito, el conflicto del Sáhara Occidental es un problema fundamentalmente político, pero también tiene un importante componente jurídico. De ahí que se pueda tratar de encontrar una solución en la que será indispensable tener bien claro los elementos, tanto políticos como jurídicos, del problema. Como señala el doctor Iturriaga Barberán, en un reciente artículo, y ahora me alejo un poco, hago un anexo, un exordio del libro, en un reciente artículo que ha publicado en su blog, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado un varapalo a la propia Unión Europea y a Marruecos. Y apunta a nuestro autor que si bien la sentencia es densa, opaca, confusa y repetitiva, tiene una ventaja. Es que ha dejado de lado las ambigüedades de las sentencias anteriores sobre la legitimidad de la inclusión de las aguas saharianas en el ámbito de aplicación de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos. Declara taxativamente la nulidad de la citada decisión precisamente, y ahí está la clave sobre la que vamos a volver más tarde, por incluir en su ámbito, en los ámbitos de Marruecos, unas aguas jurisdiccionales que no pertenecen a Marruecos. Nos recuerda que las instituciones comunitarias y sus adláteres, como les llama, objetaron la legitimidad procesal del Frente Polisario para recurrir la decisión al Consejo. Y la principal objeción era que el Frente Polisario no representaba al pueblo saharaui. En cambio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sin embargo, ha estimado que era reconocido como tal en el plano internacional, y nos recuerda a los internacionalistas la resolución 34/37 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que había estimado necesario entender que el Frente Polisario participara de las negociaciones con Marruecos sobre el estatuto definitivo del Sáhara Occidental, porque era el representante legítimo del pueblo saharaui. La sentencia, nos dice Iturriaga Barberán, ha fijado de forma clara la posición jurídica del tribunal frente a la propia Unión Europea. Pone de manifiesto la hipocresía de la Unión Europea y antepone el principio de efectividad al de legitimidad. Y ahora voy a citar unas palabras muy irónicas que son propias, además, del estilo de nuestro embajador. La merluza interpone la merluza a las normas de derecho internacional y el euro a los derechos humanos. Sin embargo, retorno ahora al libro, también como señala en el libro que comentamos, al no haber sido transferida la soberanía de Sáhara, España sigue siendo de jure la potencia administradora y el territorio continúa pendiente de ser descolonizado hasta que su población pueda expresarse libremente en un referéndum que ha propuesto desde hace años la Organización de las Naciones Unidas. Dice, y tiene razón, España es algo más que un amigo del Sáhara. Tiene, cito, en la actualidad una responsabilidad histórica, jurídica, pero sobre todo moral con aquella tierra y sus pueblos. Resulta discutible, por tanto, si España sigue siendo o no la potencia administradora, lo admitimos, pero lo que está fuera de toda duda es que Marruecos no lo es, sino que es, y lo digo entre guillemets, como dirían los franceses, entre comillas, lo digo, es un ocupa, nos dice, a nivel internacional de aquella zona. Con este excurso que acabo de realizar, deseo señalar el rigor científico y, sobre todo, la libertad de criterio que caracteriza al doctor Iturriaga. Le conozco desde hace muchos años y puedo aseguraros que no se casa con nadie. Y dice las cosas con una claridad meridiana y además de decirlas las escribe y las defiende. ¿Y las defiende de qué manera? No solo con la pasión de un jurista, sino con el conocimiento de la jurisprudencia en la que apoya absolutamente todos sus escritos. Tiene capacidad además de ironizar en sus escritos sin morderse la lengua y sin por ello menoscabar su categoría académica. La solución que nos propone, ahora sí vamos a la tesis, la solución que nos propone es la de superar las líneas rojas en presencia. ¿Cuáles son? Por un lado, la inefable necesidad de que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación y, por otro lado, la negativa de Marruecos y sus aliados a la independencia del Sáhara Occidental. Por lo tanto, sugiere la posibilidad de permitir al pueblo saharaui que en el ejercicio de dicho derecho a la libre determinación acepte libremente, y ahí viene la clave de su propuesta, la integración de su territorio en el Reino de Marruecos mediante un amplio régimen de autonomía similar al existente en España, eso sí, contando con las debidas garantías internacionales. Pues, como buen conocedor de los ámbitos de la negociación política y su acrisolada experiencia en temas de diplomacia internacional, el doctor Iturriaga nos apunta que se pueden encontrar fórmulas jurídicas siempre que exista voluntad política. Y nos recuerda, y esto es interesante, que una condición clave para que una negociación concluya con éxito consiste
en que todas las partes obtengan algunas ventajas y hagan, en cambio, algunas concesiones. Tenemos ante nosotros a un hábil negociador que sabe fundamentarse en consideraciones jurídicas para alcanzar acuerdos políticos de buen calado. Aquí tenéis una obra de la que recomiendo vivamente su lectura. Y termino agradeciendo al Foro para la Concordia Civil, a su director, presidente y al secretario, la posibilidad que me han concedido esta noche de poder presentar a un gran y antiguo amigo en las lides del derecho internacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor, doctor, don Juan Manuel Faramiñán Gilbert, internacionalista de prestigio, y tiene a continuación la palabra el profesor doctor Jiménez Sánchez, que comentará el libro sobre facetas de la política actual española. De acuerdo, gracias. Bien, no voy a ser muy extenso, voy a ser más bien breve, ¿no? Lo primero que sorprende de este libro es su extensión física y moral, casi 500 páginas, por un lado, y por otro, una variedad casi infinita de temas que abordan todas las facetas de lo que podríamos considerar la política española. Si alguien quisiera saber qué es la política, solo tiene que asomarse al índice del libro. Tendrá una visión muy exacta de qué es en lo que la misma consiste. Este libro es un océano. Recuerdo una anécdota de la vida de James Joyce, el escritor irlandés, autor, entre otros libros, del Ulises. También escribió Finnegan Wake, una novela que tardó 17 años en concluir, estando considerada una de las obras de la literatura anglosajona más difíciles de entender, hasta el extremo de que existen clubs obsesivamente dedicados a su estudio y comprensión. Pues bien, cuando la estaba escribiendo, su hija llevaba a cabo un proyecto similar. Joyce reconocía que el lenguaje de su hija se parecía al suyo. Descubrió similitudes entre ambos, por lo que no podía comprender que si su hija era capaz de llevar a cabo una empresa análoga a la suya, tuviera problemas psíquicos. Esto le llevó a solicitar la ayuda del psiquiatra y figura clave en los inicios del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, al que expuso su extrañeza por las dificultades psíquicas de su hija, siendo ésta competente para crear al mismo tiempo una obra afín a la suya. La respuesta de Jung fue contundentemente clara. Su hija naufraga donde usted puede nadar. Algo similar me ha ocurrido a mí con este libro. Es tal su amplitud, es tal la inmensidad de temas, datos, análisis, reflexiones, críticas, que en ciertos momentos he tenido la sensación de que sería incapaz de presentarlo adecuadamente, por lo que estaría abocado a reescribir el relato de un náufrago. A fin de evitarlo e impedir el naufragio mar adentro, trataré de centrarme únicamente en algunos de los temas que aborda el autor en el texto. Lo haré de acuerdo con el índice, deteniéndome en cada una de las grandes cuestiones que trata, aunque eso sí, lo haré muy superficialmente. Comenzaré por referirme a la política interior, primer apartado del índice y quizá donde se tratan los problemas fundamentales con los que nos enfrentamos en este país, especialmente tras la moción de censura a Rajoy, hace ya 3 años, y no tanto porque sirviera para derrocar un gobierno y sustituirlo por otro, sino por los apoyos que tal moción recabó, los mismos que sirvieron después para sostener los distintos gobiernos de Sánchez. La moción se construyó sobre una coalición de fuerzas que se articulan sobre principios radicalmente distintos. La soberanía radica en el pueblo español, la soberanía radica en el pueblo catalán o en el pueblo vasco, y por último,
todos los pueblos de España tienen el derecho a la autodeterminación. En otros términos, una coalición en la que sus miembros defienden a la vez concepciones radicalmente distintas de este país, la que se encuentra en la Constitución, la que quiere una república independiente o la que desea una organización confederal, preludio de la balcanización de nuestro Estado. Si nuestro orden constitucional se asienta sobre la indivisible unidad de España, lo que en términos teóricos quiere decir que solo hay un único soberano, la voluntad del pueblo español, parece cuanto menos extraño que quien ha de ejecutar los mandatos de ese soberano expresados por medio de la elección de nuestros representantes pueda apoyarse para hacerlo en fuerzas cuya principal preocupación consiste en dinamitar esa soberanía, esto es, en destruir la unidad de ese soberano para construir, en el mejor de los casos, una soberanía compartida. Esto es muy claro en relación con dos de las fuerzas que parlamentariamente apoyan a este gobierno. Me refiero a RC y Bildu. No hablaré de la primera, todos conocen a Rufián. De la segunda ya lo hace el embajador, cuando alude a los asesinatos de ETA. 808 de los 854 que cometieron fueron perpetrados en democracia. O cuando se refiere a su mofa de las víctimas. Los ongi etorri, los actos de bienvenida a los expresos de la banda en los pueblos y ciudades del País Vasco muestran con claridad la calaña de esta fuerza política. Una apostilla. No estoy proponiendo su ilegalización, simplemente critico que mi gobierno se asiente en su consentimiento. Esto sí que es, al menos para mí, infernal, y no aquellos 2 años de gobierno de Ayuso. En relación con otra de estas fuerzas, el PNV, de traidor lo califica el autor, sucede igual, aunque guarde en cierta medida las formas. El cuarto partido político relevante es Unidas Podemos, PCE, que no solo forma parte de esa mayoría parlamentaria, sino también del mismo gobierno. Su pretensión es la de construir una confederación en la que las distintas naciones que la compondrían tendrían la capacidad de expresar su voluntad de unirse o no a la misma, lo que implica reconocer que los distintos pueblos de España, eso sí, aún no sabemos cuántos son, poseen el derecho de autodeterminación, es decir, el derecho a decidir, lo que en el fondo es el elemento que define también a las anteriores fuerzas políticas. Creo que a Unidas Podemos le vendría mejor un nuevo nombre, aquel que viene recogido en el título de una novela de Robert Louis Stevenson, El Club de los Suicidas, un club al que nos quieren asociar y del que deberíamos huir como del COVID. Mientras tanto, que sea lo que hagan el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, en este berenjenal que él mismo ha propiciado, es algo que le preocupa y mucho al autor de este libro, a la vez que lo critica con ahínco, buen tono y acierto. ¿Cómo acabará todo este despropósito? No lo sabemos. De ahí que me gustaría formular una primera pregunta al autor acerca de qué es lo que pueda depararnos nuestro futuro, dado los mimbres sobre los que se está construyendo el presente. El segundo apartado del libro se refiere a la política autonómica, que en el fondo está directamente relacionado con lo tratado en el primer apartado. Creo que el diagnóstico del autor acerca de los hechos acaecidos en 2017 en Cataluña es claro y valiente. Aquello fue un golpe de Estado. Hans Kelsen no podría haberlo dicho mejor. No es común esa calificación entre nuestros intelectuales, pero creo que es acertada, pues no hace sino reconocer que se cumplieron los requisitos que Kelsen estableció para poder calificar una acción política como golpe de Estado. Kelsen lo definió en su teoría general del derecho y del Estado, al sostener que tal se produce cuando se cambian las reglas existentes al margen de los procedimientos de reforma establecidos por esas mismas reglas. Esto es, cuando se crean reglas ex novo sin atender a las precedentes. Eso fue lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre de ese año, de 2017. Nunca se atuvieron ni a su estatuto ni a la Constitución para crear la República Catalana. Trataron de fundar un nuevo soberano, quebrando para ello el orden válido y vigente. No le formularé al respecto ninguna pregunta. Estamos plenamente de acuerdo y además quisiera dejarle planteada
planteadas aún otras dos. El tercer tema que aborda es el de la política judicial. Aquí simplemente me permito recomendar a los asistentes que lean detenidamente sus contribuciones. Muestran un conocimiento exhaustivo que para mí quisiera, del mundo judicial español, pero también europeo. Sus críticas a la justicia belga, alemana, etc., son profundas, a la vez que jugosas. Finalmente me referiré al cuarto apartado, la política exterior, aunque me limitaré a adentrarme en una hablilla en relación con la olvidada guerra entre Huéscar y Dinamarca, a la que el embajador dedica un artículo. Teniendo en cuenta que quien nos preside en el Foro para la Concordia Civil, el profesor Torné, aquí a mi izquierda, física, posee raíces oscenses, vemos que sus orígenes en Huéscar, no sé si cabría en este acto que ambos precisaran si entre las ramas oscenses aquí presentes, los Barberán por el autor y los Torné por nuestro presidente, existen o no relaciones de parentesco. De hecho, ya han hablado sobre ello, así que debemos seguir centrándonos en el autor y su obra. Precisamente con él, con José Antonio de Iturriaga, quería terminar mi intervención, haciéndole dos preguntas referidas a su vida diplomática, pues es eso lo que he echado en falta en el libro. Solo al comienzo, en las dos entrevistas con las que se inicia la obra, hace referencia a su vida profesional. Pues bien, ahí van mis dos preguntas. ¿Qué hizo, si es que puede saberse, en Shanghái? La segunda es más seria. Usted estuvo en Irak entre los años 1983 y 1987. ¿Qué pensó de la intervención en ese país ordenada algunos años después por Bush hijo? ¿No muestra el fracaso de esa intervención el inicio de la decadencia del imperio americano y, en consecuencia, del modo de vida occidental, lo que parece, además, que se ha acentuado hoy día con el desastre de la huida de Afganistán? Bueno, solo me queda concluir y lo haré con una crítica. El tipo de letra es endiablado, endemoniadamente pequeño. Eso sí, esto contribuye a que tengamos que reconocer que el libro muestra no solo las cualidades intelectuales del embajador, también las físicas. Su vista debe ser inmejorable. Finalizo agradeciendo a José Antonio de Iturriaga su libro, un libro que muestra su patriotismo, su interés por su país, que también es el nuestro. Por cierto, si quieren estar al tanto de lo que sucede en nuestro reino, les recomiendo su blog, permanentemente actualizado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y llegamos al tercer y último título por hoy, porque seguro que el embajador tiene ya algún otro en galeras, engaleradas. Llegamos, como digo, al tercer y último título de la noche, a presentar Cataluña vista desde fuera, aunque el propio autor, el embajador, ya nos dice en el interior del libro que es un título incompleto porque él también conoce Cataluña desde dentro, donde ha vivido, donde tiene o ha tenido pues algunas dependencias para pasar los veranos y donde sus hijos e incluso nietos pues han correteado y han crecido y se han hecho ciudadanos de provecho. Así es que tengo el honor de presentar esta noche esta obra del embajador. Tenemos ante nosotros, aquí en la mesa ocupa la posición intermedia, una voluminosa 722 páginas y erudita obra que incluye un espléndido prólogo de la profesora Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional de Barcelona, que aconsejo vivamente a todos ustedes que lean. No es muy extenso, unas 3 páginas, pero denso y con un gran contenido. Antes de adentrarme en el análisis de Cataluña vista desde fuera, permítanme que sintetice algunas ideas fuerza vertidas en el prólogo por la profesora Freixas, quien tuvo la gentileza de aceptar otra invitación del Foro para la Concordia Civil para dar una conferencia en Granada
como antes sucedió en el caso del profesor Faramiñán. Del prólogo del libro que comentamos pueden extraerse las siguientes ideas. Para ella, el llamado problema catalán está causado por dos maneras de entender las relaciones sociopolíticas y jurídicas. A juicio de la profesora Freixas, no hay tal conflicto, supuestamente, entre Cataluña y España. ¿Qué hay, pues? En opinión de Freixas, se trata de un conflicto cultural en torno a la manipulación que se pretende realizar sobre conceptos básicos que hoy rigen a los estados modernos. En efecto, para ella se manipula la democracia, el concepto democracia, se manipula en Cataluña, se manipula el Estado de Derecho y se manipulan los derechos humanos. Es un conflicto cultural que tiene unos determinados antecedentes en una educación y comunicación, y esto es muy importante, educación y comunicación, entendidas como arma de construcción social hegemónica por parte de uno de los actores del problema que detenta el poder institucional en Cataluña y que, aunque no dispone de la mayoría social, como no la dispone, sí dispone de la mayoría parlamentaria, pero no de la social, pretende impregnar, y atención al término, pretende impregnar totalitariamente el pensamiento civil de Cataluña. Palabras valientes y claras de la autora del prólogo. Y ya vamos entendiendo un poco qué es lo que pasa en Cataluña. En mi opinión, creo que aquí hay que ver la causa y la posible solución del problema planteado. Si la causa es la educación y comunicación, porque son de signo nacionalista, el problema no empezará a resolverse hasta tanto la educación y la comunicación no dejen de ser nacionalistas. Freixas sigue afirmando: alimenta el conflicto en Cataluña la compra inveterada de votos del bipartidismo, desde Adolfo Suárez hasta nuestros días. ¿Van ustedes entendiendo el porqué de la cuestión del problema catalán? Compra de votos del bipartidismo. Imperfecto. Imperfecto porque tiene que acudir a los nacionalistas a comprarle su voto. ¿Con qué? Pues con el precio de competencias, de dinero, de favores, de influencia. Segundo, no ha habido políticas de Estado en Cataluña, y esto es muy importante. El Estado se ha retirado de Cataluña, no ha hecho políticas de Estado. Por el contrario, se ha hecho una construcción nacional de y en Cataluña, y horrorícense, con la pasividad de los diferentes gobiernos estatales. Y suma y sigue hasta hoy, 4 de noviembre, día de San Carlos. El golpe de otoño de 2017, y ya lo ha fundamentado dogmáticamente, teóricamente, de una manera excelente el profesor Jiménez Sánchez, que me ha antecedido en el uso de la palabra, el golpe de otoño del 2017 es un golpe de Estado kelseniano, es el cambio o modificación de la Constitución fuera de los cauces legales o contra ellos. Con este escenario, los jueces, la figura del juez cobra importancia, y dice la profesora Freixas que los jueces son más importantes cuanto más inoperantes son los políticos. Y los tenemos abundantemente. En Cataluña se ha pasado sucesivamente del catalanismo al nacionalismo y de este al secesionismo, momento en el que estamos. La práctica observada en la organización del Estado de las autonomías, que es o ha sido centrifugar competencias, eso no es federalismo. En conclusión, todo lo anterior, dice la constitucionalista profesora Freixas, todo lo anterior lleva a crear lo que se dice un embrollo,
y en él estamos. ¿Cómo salir del embrollo? Pues para la profesora Teresa Freixas, para salir del embrollo a su criterio se necesitaría: 1. Restablecer el orden constitucional democrático en Cataluña. El prólogo es de 2019. Y 2, reconocer la pluralidad interna de Cataluña dentro del marco de los valores constitucionales y europeos. Y ahora, la obra de José Antonio de Iturriaga. La obra del embajador versa sobre el problema constitutivo de la España actual, que es, como hizo célebre nuestro mayor filósofo del siglo XX, Ortega y Gasset, es la vertebración y articulación de España como nación y como Estado. O sea, que a los 100 años de la publicación de España invertebrada, seguimos todavía aquejados de ese problema de la vertebración, de la articulación de España como Estado. El autor es un experimentado y culto diplomático cuyos rasgos profesionales e intelectuales más acusados son la defensa del Estado constitucional de derecho, la unidad de España y la defensa de sus intereses, cosa que ha llevado a cabo en multitud de foros y organismos internacionales y ante numerosos gobiernos extranjeros. Dado que nuestro diplomático y embajador siente España como buen español, en esta obra escribe con detalle sobre la historia y la política de Cataluña y presta atención a esta comunidad autónoma en un tiempo, malhadado tiempo, de efervescencia de los nacionalismos periféricos e hispánicos, del separatismo, digámoslo crudamente, en definitiva, verdadero cáncer de la vida política patria. De Cataluña ofrece una interesante y útil referencia histórica en los 2 primeros capítulos del libro, donde el autor demuestra el engarce inmemorial de este territorio con la nación española, frente a la tesis falaz de lo contrario que sostienen los separatistas. Me ha llamado la atención favorablemente el capítulo 3, que el escritor dedica a definir lo que llama él conceptos técnico-jurídicos. En este 3 capítulo del libro, el autor ofrece un estudio de los conceptos utilizados con más frecuencia por el gran público y que éste usa sin la precisión debida. De ahí la utilidad que hace contribución el autor para que el lector adquiera cierta cultura y soltura en el manejo de esos conceptos técnicos jurídicos sobre el problema. Sin embargo, quisiera, con todo afecto y respeto, hacer una precisión. Entre los conceptos tratados por el autor, figura uno, la voz independentismo, que a mi juicio, y como el embajador muy bien sabe, no debe aplicarse al caso catalán, pues Cataluña, 1, ni está sojuzgada, 2, ni sus naturales privados de derechos y libertades fundamentales, y 3, no es tampoco una colonia, que son los supuestos que las leyes, los tratados internacionales y la Carta de Naciones Unidas, y aquí tenemos en la mesa 2 especialistas de prestigio en la materia, el catedrático de Derecho Internacional, profesor Faramiñán, y el embajador de Iturriaga, saben y conocen que no admiten estos supuestos como casos para pedir y reclamar o reivindicar la independencia. Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación, ni a ese inventado derecho a decidir, que solo existe en el imaginario de políticos y ciudadanos conceptualmente extraviados. Por eso propondría que se hablara mejor de separatismo y de separatistas,
o incluso, si se quiere, de secesionistas, no de independencia e independentistas, porque no lo son en sentido propio. Antes de llegar a las conclusiones finales, el embajador Iturriaga hace un ilustrativo y útil repaso a la política catalana, en sí misma considerada y en su relación con el Estado, que abarca desde la extensa y determinante etapa de Jordi Pujol, aquel político que un día recibió el título de Español del Año, que causa sonrisa, si no risa, hasta los días del presidente Torra, cuyo gobierno recibe del autor un muy valioso análisis para ayudarnos a comprender el papel que ha podido desempeñar este, digamos, singular individuo, que nunca quiso ocupar el despacho oficial de su cargo, y en eso acertó, tal vez porque no se lo merecía, ni disponía del nivel político para ocuparlo. A manera de conclusiones, y a juicio del embajador Iturriaga, podemos señalar: 1. La dificultad que entraña encontrar una solución al embrollo y acudir al statu quo ante de lo que se ha desencadenado con posterioridad. Es de destacar el notable empecinamiento de los separatistas en su torcido afán, cosa que recoge y subraya el embajador en su libro. Hay que subrayar también el freno que afortunadamente representa la Unión Europea, que nació, como dice muy bien el embajador, para unir estados y no para crear otros nuevos. 4. Se constata que se ha impuesto la mentira en Cataluña y hasta en sus relaciones con el Estado. Reproduzco literalmente del texto del libro. 5. Hay una consigna representativa de esa política territorial suicida y que el embajador recoge en su obra, que dice lo siguiente. Fíjense ustedes la maldad de la consigna separatista. Dice: si los males vienen de España, mejor menos España. Acuérdense ustedes de que España ens roba, etcétera. Todo lo malo viene de España, hasta el COVID. Por eso, si los males vienen de España, mejor menos España. Pero ¿saben ustedes lo que ha pasado, lo que sucede? Que es que le está dando la razón el gobierno de España en esto de que mejor menos España en Cataluña. Me refiero, y les pongo por ejemplo, el caso de la probable, más que probable, porque se lo van a pedir las fuerzas separatistas en el Congreso, el chantaje a Pedro Sánchez en el gobierno de coalición, la supresión de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, dependiente del Ministerio del Interior, y cita envía a la Lletana. Se la van a conceder, y es de lo poco que queda del Estado en Cataluña. Si los males vienen de España, mejor menos España. Bueno, pues el gobierno dice: pues de acuerdo, os voy a legitimar la consigna, voy a retirar las fuerzas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, os voy a entregar el puerto, os voy a entregar el aeropuerto. El Estado se retira de Cataluña, incluso pues Renfe o Adif. La citada consigna a mí me recuerda, y al embajador también, porque lo recoge en su libro, aquel dicho popular portugués: Portugal, otra histórica herida territorial de España, perdida de una manera absurda, de debilidad histórica de España. Esa consigna que dice: de España ne bon vento, ne bon casamento. Los portugueses lo dicen, algunos, que son la mayoría nacionalistas. Dicen: de España no puede venir ni buen viento ni buen casamiento. Y esto me recuerda a mí: si los males vienen de España, mejor menos España en Cataluña. Nos echan de todas partes, Si ustedes hacen
un estudio retrospectivo, histórico, de qué territorios hemos tenido que salir y deprisa y corriendo y de mala manera, llegarán ustedes a la conclusión de que hemos salido de todos mal y no nos quieren la vuelta. Y yo por eso le tengo envidia a los británicos y a la Commonwealth. Los británicos han tenido su imperio hasta ayer por la tarde y resulta que se integran a todos, a las antiguas colonias en la Commonwealth y siguen adelante y tienen con ellos muy buenas relaciones por lo general. Nosotros no, los españoles no. ¿Por qué será? En sexto lugar, el verdadero problema de Cataluña, dice el diplomático que tengo aquí a mi izquierda, es el nacionalismo hegemónico. Ese es el problema de Cataluña. Problema, dice el autor, que está en creer que hay un problema catalán, que es lo que nos cuentan los nacionalistas. Tan es así que hasta el discurso del jefe del Estado, el 3 de octubre de 2017, impecable desde el punto de vista constitucional, pues los nacionalistas han hecho de él un problema, otro ataque a la jefatura del Estado. Y para llegar a una solución, porque ustedes están aquí esta noche quizás para escuchar qué solución propone el autor de este libro, de Cataluña desde fuera. Pues según el autor, lo primero que hay que hacer es quizás lo más difícil: pedagogía social. Es decir, tendríamos que fundar una ordo predicatoris actual para, en Cataluña, hacer pedagogía, difundir que conviene estar integrados dentro del Estado español y no fuera. Contar las ventajas que se tiene todos unidos y no separados. En segundo lugar, el embajador dice que hay que tomar conciencia del empeoramiento de la situación en Cataluña. Y yo le agradezco que tenga esta sinceridad y que afirme esto. La situación no está mejor en Cataluña, como nos dice este gobierno, porque haya dado indultos o porque haya fundado una mesa que no tiene encaje constitucional y jurídico en el ordenamiento español. La situación está peor, por supuesto, pero si dicen que lo van a repetir. Propone el embajador que se reforme el injusto sistema electoral vigente. Y lleva razón. Hay que terminar con ese chantaje electoral de votos que consiste en ese bipartidismo imperfecto. Ahora hay más partidos, pero es igual. Los dos más importantes son los más numerosos y siempre necesitan de los nacionalistas para la gobernación del Estado. Bueno, hay que terminar con ese sistema electoral que hace que la tercera pata del Estado se apoye en los que quieren destruir el Estado. Y hay que pasar, dice el embajador, de la conllevancia orteguiana a la convivencia. Un desideratum, creo yo y entiendo yo. Y finalmente ofrece la mejor receta para este difícil problema: trabajar por la concordia. Pues eso es lo más bonito que hay, ¿verdad? Trabajar por llevarnos todos bien, porque impere la paz civil, la concordia, la amistad civil. Por mi parte, yo suavemente, humildemente, modestamente, yo me permitiría aportar otra idea, por si, yo qué sé, se lograra algo de lo poco que se ha logrado de apaciguamiento del nacionalismo, del separatismo periférico, en este caso catalán. Y es que yo diría que diálogo sí, dentro de la ley, pero firmeza y cumplimiento del ordenamiento jurídico también, en este estrecho camino entre el diálogo dentro de la ley y la firmeza y cumplimiento del ordenamiento jurídico. Yo, de tener responsabilidades, que es mucho decir, me movería. Sé que es un camino estrecho, pero desde el punto de vista jurídico-constitucional no cabe otro. Y fuera de eso, pues, las tinieblas.
Para mí ha sido un honor que el embajador José Antonio de Iturriaga Barberán se haya propuesto para presentar sus obras en el marco de las actividades del Foro para la Concordia Civil, y por eso, en nombre de la Junta Directiva y de sus asociados, yo le agradezco mucho esta noche al embajador que haya elegido este modesto foro de la sociedad civil de Granada, Foro para la Concordia Civil, pues el escenario de la presentación de sus eruditas y acreditadas obras. Tengo también que agradecer a los profesores Faramiñán, Gilbert y Jiménez Sánchez que me hayan acompañado en esta tarea tan noble y tan interesante intelectualmente como es la presentación de estas obras. Y cedo la palabra al autor de las mismas, que está pacientemente esperando que le llegue su turno. Ya lo tiene. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de nada, quiero expresar mi vivo agradecimiento al Foro de la Concordia Civil por su hospitalidad, a su presidente, a su secretario, a sus miembros, por darme esta oportunidad. Se dice que nadie es profeta en su tierra. A mí me ha costado trabajo llegar a mi Granada para poder presentar 3 de mis obras, y ahora también quiero excusarme y pedir perdón a ustedes, sufridos oyentes, porque ya presentar un libro puede ser pesado, pero 3 de golpe quizás demasiado para la situación. También quiero agradecer el capítulo inicial de agradecidos el bien, de bien nacidos, a los presentadores, copresentadores de mis reflexiones más o menos voluminosas, los profesores Faramiñán, el profesor Jiménez Sánchez y las Bartolí, sobre todo al presidente del foro, José Torné Don Vidal. El por qué ustedes se pensarán, bueno, qué pesado este buen señor que viene aquí a presentarnos 3 libros de golpe. Yo había pensado, cuando publiqué primero de estos 3 libros, el de Cataluña, lo he presentado por casi toda España, incluido Cataluña, por supuesto, en Barcelona, y lo quise presentar en Granada y surgieron una dificultad. Al fin conseguí que lo iba a presentar en la Universidad de Granada, y justo en ese momento viene el dichoso bichito y nos tiene a todos embozados y recluidos en nuestros domicilios particulares, con lo cual se chafó esa posibilidad. Ese momento también acababa de publicar mi libro sobre el Sáhara y tampoco hubo, obviamente, oportunidad para poder presentarlo. Y, de hecho, esta es la segunda presentación. Hasta ahora lo he presentado de forma informática, telemática, porque no se podía hacer presencialmente. Ayer lo presenté en Sevilla y hoy en Granada presencialmente. Es una ventaja. Espero y deseo que se normalice la situación en la universidad y en todo el país. Entonces queda el tercero. El tercero es como aquellos niños que nacen que casi como nietos, ¿no? Cuando ya nadie lo esperaba, de pronto sale un niño retrasado no en el mal sentido, sino que llega con retraso con respecto a sus hermanos mayores, con una diferencia de 8, 10 o 9 o 12 años. Pues yo, como tantos de ustedes, como todos ustedes probablemente, pues me tuve que confinar en mi casa. Y dice el proverbio que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Entonces yo, como me aburría, no tenía nada que hacer, pues se me ocurrió pues publicar otro libro. Y el culpable entonces no soy yo, he sido el coronavirus el que yo estoy presentando ahora, el tercer libro, que no contaba entre mis planes, pero en fin, es una circunstancia no eximente, por lo menos atenuante. Bueno, es muy difícil, porque cada uno de estos libros tienen mucha materia,
intensa que afecta problemas muy directos que afectan a la sociedad española, a todos nosotros. Y claro, pues cada uno merecería una discusión, y claro, es imposible tener un debate sobre los tres. De modo que quería pasar muy levemente por todo ello, además porque ya después de haber tenido 3 intervenciones, una cuarta ya puede ser la puntilla final. Aprovecharé también para contestar algunas de las cuestiones que se han planteado. Al profesor Jiménez Sánchez, que primero las 2 puntuales que hacía yo en Shanghái. Pues, en Shanghái estaba de turista, yo estaba entonces en Viena de representante permanente de embajador de España ante las Naciones Unidas, y la embajada china, en su deseo de propaganda, pues lo propuso a los diplomáticos una visita a China. Y pues enseguida me apunté el primero con mi mujer y con una de mis hijas, porque yo ya había estado en China y entonces pues las posibilidades de conocer China eran muy escasas. Estaba todo muy vigilado, no se lo podía. En cambio, con motivo de una expedición organizada por el gobierno chino, pues claro, nos dieron una serie de facilidades y vimos una serie de cosas que hubiera, y ese fue el motivo. Entonces, estando en Shanghái, fue un día que nos dieron sueltas, sobre todo para el elemento femenino, porque Shanghái es la ciudad comercial por excelencia. Y entonces, pues, dedicaron toda una tarde para shopping. Odio cordialmente las compras. Acompañé a mi mujer al primer acto, y cuando entré en un supermercado, que aquello parecía el metro en horas puntas, ¿no? Que es que no podías casi ni encontrar de pie, yo salí horrorizado y me fui a pasear con otro amigo francés por la orilla del río. Y en esto cayó un auténtico diluvio, y como por desgracia allí no había bares, pues recorrimos casi una hora, y empapados completamente, y ahí cogí una bronquitis de padre misionero que todavía heredo. Y esa es mi razón de Shanghái, que me costó, mi curiosidad me costó bastante cara. Bueno, y la otra cuestión sobre lo de Irak, pues mira, la intervención, o sea, mi experiencia que yo estuve en Irán es el puesto más largo que he tenido. Estuve 4 años y 4 meses, en plena guerra, cayéndonos los misiles de punta encima de la cabeza. Y el presidente, los Bush, actuaron, parecía que de forma similar, pero de forma harto diferente. El padre Bush primero, Bush senior, tuvo el sentido que yo oportuno intervenir, si se daron razones no muy santas, etcétera, pero intervino porque Saddam Hussein era un elemento perturbador, aunque había sido el que había conseguido frenar el chiismo, la expansión chiita del Ayatollah Khomeini, y durante mucho tiempo fue apoyado por los países occidentales, incluidos Estados Unidos, que no tenía relaciones diplomáticas con Saddam, y se vieron convenientes el intervenir para terminar con la potencia de Saddam Hussein. Pero el señor Bush padre era un político y tenía una experiencia de la que carecía su hijo. Entonces, después de derrocar, después de destruir el potente, a nivel local, claro, ejército iraquí, dejó a Saddam Hussein en su sitio. Porque Saddam Hussein, en Irak es un país muy diverso, muy variado, incluso dentro de los mismos musulmanes, pues hay la gran división entre los chiitas y los sunitas, pero era un elemento que aglutinaba un estado muy disperso, y entonces lo mantuvo en el poder, le quitó el control del petróleo, que era su gran fuerza política y económica, pero lo mantuvo en el poder. Entonces, cuando llegó la segunda invasión, por parte de Bush Jr., el niño quiso enmendarle la plana al padre, y entonces cometió el disparate de desmantelar
no solamente lo que debía desmantelar, del elemento más político, más politizado, sino que se cargó todo. El ejército, que era la única parte que tenía aún sana. Había unos politizados, pero en la mayoría del ejército no estaba politizado. Se cargó al ejército, con lo cual que consiguió que cuando unos señores que están acostumbrados a apretar el gatillo los dejan sin paga y en la calle, pues utilizan y creó una guerra civil. Y se cargó la administración. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se cargó el país. Y eso es clarísimo para mí, que el señor Bush ha sido responsable de la situación actual, que luego ha heredado, además, en Afganistán, y con la lamentable salida que ha habido. En fin, me he salido un poco, pero ha sido un poco por provocación de mi querido amigo. Le contesto. También he hecho otra pregunta que le voy a contestar dentro de otro contexto que también se ha hablado. Bueno, para terminar de relación con mi libro, pues hay poco que decir. Con el libro que ha comentado el profesor Jiménez Sánchez, el de las facetas, porque cada uno sería motivo de una discusión. Son temas muy variados, muy diversos. Estos 4 capítulos de política interior, autonómica, judicial e internacional. Y claro, pues estaríamos aquí hasta mañana por la tarde, y no creo que nadie esté por la labor. Puedo decir, pues ahí están también en mi blog, si alguien tiene interés por leerlos, y bueno, pues creo que son un poco provocadores, y trato de ser. Me dicen que son demasiado largos. Yo, mea culpa, me enrollo con demasiada facilidad, pero tengo el defecto de formación profesional. He sido asesor jurídico y me gusta siempre tratar los temas de la forma más exhaustiva posible. Claro, eso es muy antiperiodístico, porque son unos rollos macabeos impresionantes, pero en fin, el que no quiera leerme, que no me lea, y ya está. Respecto al tema de Cataluña, pues eso sí que se merecería, pues, no solo uno, sino 3, 4, 5 debates. Y bueno, yo lo que he tratado de hacer es que uno de los problemas de los catalanes, y sobre todo los catalanes nacionalistas, que por desgracia son, si no mayoritarios, por poco le falta, pero está muy infiltrado incluso los constitucionalistas, están envenenados, contaminados por la propaganda. Una propaganda que es como la de lluvia fina que cae, y llegan a aceptar como realidades cosas que son falacias. Y entonces parten de una relación virtual. Han creado una Cataluña falsa, empezando por la historia, empezando por inventarse una historia que no existe, hablando de una Cataluña ya en la época de los romanos, cuando Cataluña, el nombre Cataluña no surge hasta el siglo, creo que el siglo IX fue la primera vez que el siglo XII, la primera vez que se sale la palabra Cataluña. Cataluña era un condado que fue parte de Francia y luego parte del reino de Aragón. Nunca fue un reino, hablan del reino de Cataluña. O sea, han creado una mentira tras otra, y le han dado marchamo oficial, y la gente se lo ha creído. Y claro, es imposible dialogar con alguien que parte de unos hechos que no son reales. Ese es uno de los grandes problemas, de las dificultades para resolver el problema de Cataluña, para poder discutir, para poder dialogar, tanto que hablan del diálogo. Hay que partir de unas bases realistas. Si uno parte de una ficción, pues es imposible llegar a un acuerdo. Y ese es uno de los peores problemas. Cuando te dicen el problema del conflicto entre España y Cataluña, no existe tal conflicto, es un conflicto entre los catalanes, entre ellos. Y claro, siempre la culpa es España. Es la solución fácil. Pero es que, y eso, me he tomado la molestia de investigar durante muchos años para demostrarles que incluso hasta las cosas más que consideran más catalanistas, hasta la sardana, que se me la inventó un señor de Jaén. Una vez que los estudias las cosas, es de carcajada. ¿Cómo se han inventado? Se han creado una situación de agravio continuado, permanente, y han sido siempre los grandes privilegiados, desde Felipe V, al que tanto critican, y que fue el que realmente impulsó, que acabó con los privilegios excesivos de
pero claro, es esa minoría catalana que sigue, esa burguesía catalana que sigue siendo la que parte el bacalao, la que es la principal impulsora de las políticas separatistas. Claro, estoy de acuerdo con José de que, bueno, pues quizás sea más correcto hablar de separatismo que de independentismo, pero bien, yo creo que son variaciones sobre el mismo tema, y ellos yo lo que quería poner claro en estas disquisiciones ideológicas que dejó de fundar, cómo se pasó lo que era una expresión cultural del catalanismo, que empezó con la Renascença, de todo esto, que era perfectamente legítimo, de potenciar la cultura, la lengua, etc., cómo eso se convirtió en un segundo paso en nacionalismo para pasar a separatismo o independentismo, sin solución de continuidad. Y eso, pues, además, hablo de otra serie en ese capítulo que es más ideológico, porque hablo de todos los conceptos de lo que es federación, de lo que es autonomía, de lo que es el independentismo, y un capítulo que yo creo que eso responde a la crítica que me has hecho, José, que es sobre todo un capítulo, un apartado referente a la autodeterminación. Precisamente yo hice mi tesis doctoral sobre la participación de las Naciones Unidas en el proceso de descolonización. Claro, está clarísimo que Cataluña, bajo ningún concepto, puede entrar bajo el principio de la libre determinación en derecho internacional. Pues no es tan obvia, pero sin embargo, como los burros tienen su careta, tienen eso, y no ven más allá de lo que quieren ver. También estoy de acuerdo, y en fin, el prólogo de Teresa Freixes, bueno, es casi quizás mejor que mi obra, ¿no? Pero en fin, creo que encauzó muy bien y coincidimos casi plenamente en nuestras concepciones, y también en las conclusiones de que el señor Pujol fue un tipo realmente maquiavélico, muy inteligente, sumamente hábil, y que desde el principio, además no engañó a nadie, desde el primer momento que lo nombraron como presidente de la Generalitat, dijo cuál era su proyecto. Y dijo, voy a hacerlo, y las dos cuestiones fundamentales que hizo fue, como ha referido el presidente, es el de la educación y el de la comunicación. Entonces consiguió la inmersión, el expulsando primero al bilingüismo, porque el catalán está, y del bilingüismo se pasó al monolingüismo, no el monolingüismo que acusaban del franquismo, sino el monolingüismo en catalán. Y sea el caso único en la historia del mundo en el que unos nacionales no pueden ser educados en su lengua materna, que es la lengua oficial del Estado. Es un caso único en la historia del mundo, y ahí lo tienen ustedes en Cataluña. Y luego la comunicación. A unos que formaban parte de los poderes de la administración catalana, bajo control absoluto y total, salvo el paréntesis del tripartito, bajo el nacionalismo, realmente Convergencia y Pujol, pues controlaron todos, con el famoso TV3, Radio Cataluña, pero además los medios no oficiales fueron comprados pura y simplemente, llegándose a un caso también único en la historia del famoso editorial único en que todos los periódicos de Cataluña, todos, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, todos hicieron un mismo idéntico titular. ¿Eso es democracia? ¿Eso es pluralismo? Bueno, pues estos señores todavía hablaban del oasis catalán y no existe tal. Entonces, en primera cuestión, lo dijo Teresa Freixes en su prólogo, y yo lo repito reiteradamente, es que para poder hacer cualquier solución hay que empezar por cumplir la ley en Cataluña. Entonces ella se exime cuando no, o sea, la ley, y además se dice en la ley, una de las leyes de segregación que se aprobó en septiembre de 2017, dice claramente
que las leyes, adaptan las leyes que estimen que son convenientes. O sea que el gobierno catalán puede decir que si una ley estatal o la Constitución no es aplicable, y no han cumplido y siguen incumpliendo hasta hoy día la sentencia de los tribunales, del Tribunal de Justicia de Superior de Cataluña, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y no pasa nada. O sea, entonces no puede haber una solución si no se restaura el régimen de derecho, el Estado de Derecho en Cataluña, que ahora mismo no existe, porque no se cumple la ley. O sea, hay incumplimiento selectivo. Lo que les parece bien lo cumplen, lo que no les parece pues lo incumplen, y no pasa nada. Y eso se complementa con lo que también se ha dicho claramente de la ausencia del Estado de Cataluña. Ahora la situación, pues yo creo que la situación está peor que cuando yo escribí mi libro. Está peor porque ahora, por lo menos el anterior gobierno, el gobierno de Rajoy, actuó muy mal, lo hizo. Estuvo muy poco hábil, estuvo muy huidizo, no presentó batalla, pero cuando llegó el momento dado, por lo menos intervino. Ahora el gobierno no solamente no hace nada, sino que le da la razón en todo al gobierno de la Generalitat. De modo que, claro, la única esperanza, y a eso respondo a todas las cuestiones que se puede hacer, pues por desgracia o por suerte, nuestra única esperanza es la Unión Europea. Está visto que dentro de España no hay ninguna fuerza política capaz de poner coto a los disparates, a las barbaridades, a los abusos de crear un Estado sobre la base de los partidos que quieren destruirlo. Y eso no hay nadie hasta ahora, no se ha mostrado que ninguna fuerza política ni social sea capaz de ponerle un coto a esta situación. Y sin embargo, la única que hasta ahora el presidente del gobierno ha tenido que ceder es la Unión Europea. De modo que esa es nuestra esperanza. Yo en mis artículos que han dicho unos y otros que a veces son provocativos, yo promoví una carta que fue firmada por cerca de 200 personas, muchísimas personalidades, catedráticos, gente, embajadores, en la que le decía, una carta que escribimos a las autoridades de la Unión Europea, al presidente del Consejo, al presidente de la Comisión y al presidente del Parlamento, diciendo: intervenidnos, por favor. Sí, porque es que es la única forma de parar a las situaciones increíbles en que hemos llegado a sufrir. Bueno, y ya paso a al tercer capítulo, que es el del Sáhara, que también merecería. También es una pena porque como decía, la gente no sabe ni dónde está el Sáhara, por supuesto, pero tampoco saben que es que el Sáhara fue una parte de la vida, historia de España. Y que luego se iba a decir que el Sáhara fue una provincia española, que era tan provincia como Toledo o Soria. Y eso, pues, a estos señores, pues que les hicieron una serie de promesas, pues se les dejó tirados como unas colillas, y ahí te quedes. O sea que aquí hay un problema en el que España tiene una importante responsabilidad, y la gente le importa un bledo, porque ¿qué es eso del Sáhara? Ni siquiera sabe dónde está. Es probable que Trump no supiera dónde está el Sáhara, pero vamos, que no lo sepan. Perdón, nuestros escolares actuales, con los planes de educación que se están imponiendo, ya no sabrán siquiera de que Madrid es la capital de España, ¿no? O sea, es una situación, pero en fin, no quiero salirme del tiesto del tema, y voy a volver en mi intervención, centrarme no tanto en el problema del Sáhara, que la ha descrito muy bien en el libro Juan Manuel Jabreñán, sino un poco más que nada cuál es la situación del Sáhara desde que yo escribí este libro. ¿Ha habido cambios? Es importante saber de dónde partimos, y lo ha destacado los puntos más interesantes Juan Manuel.
es el de la situación actual, de que hay de un lado un rechazo unilateral, un abandono unilateral por parte de la potencia administradora, que era España, de un territorio que ofreció en 1975 hacer un referéndum de libre determinación y que no se pudo hacer porque Marruecos recurrió a la triquiñuela de pedir un dictamen al Tribunal Internacional de Justicia para ganar tiempo, para evitar que se desarrollara el referéndum, pues sabía además que si se llevaba a cabo, pues no saldría en favor de Marruecos. Y el Tribunal dijo clarísimamente que existían en el momento de la colonización española vínculos jurídicos de vasallaje entre el sultán y ciertas tribus que habitaban el territorio del Sáhara Occidental y derechos que implicaban vínculos jurídicos con el conjunto mauritano. Hablan de conjunto mauritano, porque Mauritania no existía entonces, el conjunto mauritano. Claro. Y dicho territorio, en cambio, no demostraban la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos de un lado o el conjunto mauritano de otro. No pudo ser más taxativo el tribunal. Sin embargo, el señor Sultán Hassan II, que dijo que le habían dado la razón, lanzó la Marcha Verde, los acuerdos penosos de Madrid y la abandonó de España. Primero una fase transitoria con los acuerdos de Madrid de transferencia de la administración a un gobierno, a una administración tripartita de España durante un año, Mauritania y Marruecos, y España en 1966 decide por sí y ante sí comunicar unilateralmente su abandono del territorio. Pero el propio gobierno español, y cuando hablo del gobierno español aquí no cabe disquisición de ideologías, porque han sido todos los gobiernos españoles, de UCD, de PSOE, de PP, todos han tratado de quitarse el mochuelo de encima y decir que ellos han renunciado, que España no tiene ninguna responsabilidad sobre el territorio. Y hubo un informe importante del entonces subsecretario jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell, que decía que el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente. No podía. Nemodat pod non habet, nadie puede dar lo que no tiene. España no tenía la soberanía sobre el Sáhara, que corresponde, pertenece al pueblo saharaui, por consiguiente no podía transferirla. La transferencia de la administración sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1965 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo. Ergo, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y esa descolonización no se ha realizado. Y España incluso, en su propia momento de retirarse, cuando comunicó al secretario general, mediante una carta del embajador Piniés, representante permanente de España ante Naciones Unidas, el 26 de febrero del 76, dijo que con esta fecha de hoy el gobierno español da término definitivo a su presencia en el territorio del Sáhara, y estima necesario dejar constancia de que España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, a cesar en su participación en la administración temporal que se estableció por el mismo. Y segundo, y esto es importante porque reflejaba la mala conciencia que tenía el gobierno español, la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de población se haya expresado válidamente. ¿Se ha expresado válidamente la opinión del pueblo saharaui? No. Por consiguiente, el propio gobierno español, si se atiene a sus palabras y a su carta puesto por escrito, reconoce que mientras el pueblo saharaui no se exprese libremente su opinión, y ahí lo entraremos en lo, como ha dicho también explicado Juan Manuel, de si hay posibilidad de hacer una fórmula que no sea la independencia, pues habría que estudiarlo. Pero bueno,
Pues entonces ya apague y vámonos. Bueno, voy a terminar, o sea, las diferencias importantes que ha habido, y son notables. Se lo voy a decir en plan telegrama. La víspera, cuando ya estaba con un pie fuera de la Casa Blanca, el presidente Trump tuvo una de sus ocurrencias y me mandó un tuit diciendo que Estados Unidos reconocía la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Esto fue pues un balón de oxígeno impresionante para Marruecos, que es una potencia ocupante, sin más base legítima que la ocupación militar, que la presencia de su ejército. No tiene ningún fundamento jurídico whatsoever, de ningún tipo. O sea que esta es la situación. El gobierno español sigue con su propia palabra por escrito, quiere decir que debería ser consciente y aceptar que no ha habido una descolonización, que no ha adquirido, no ha perdido condición de territorio autónomo, porque el pueblo saharaui no ha podido expresarse. Entonces, estaban los problemas importantes de las dos líneas rojas, que por cierto no es una idea mía, es una contribución muy importante de un compañero, el embajador Raimundo Bassols, en un libro sobre el arte de negociar, el que dice esto, que en toda negociación hay unas líneas rojas o directrices que si se pasan pues no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Y esa, en este caso, en el caso del Sáhara, hay una línea jurídica y una línea política. La jurídica es la del principio de libre determinación. Las Naciones Unidas, España, hasta el propio Marruecos lo ha reconocido, que el pueblo saharaui tiene derecho a la determinación. Por cierto, no puede haber ninguna fórmula para acabar la autonomía, la situación de dependencia del Sáhara, mientras el pueblo saharaui no se exprese libremente sobre cuál es su voluntad. Esa es la línea roja jurídica. La línea roja política es un problema de realpolitik, es decir, que Estados Unidos, pues Marruecos por supuesto, pero Marruecos es una potencia de segundo orden, pero Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, la mayoría de los países de la Unión Europea y de la OTAN no admiten que se cree un Estado al sur de Marruecos independiente, que creen que pueda estar bajo la dependencia de Argelia o de China o de Rusia o de quien sea. De modo que es un fact of life, es una realidad. Entonces, jugando con estos dos elementos, es donde yo he sugerido una posible solución. No digo que porque es que es muy fácil, no hay solución. Pues sí hay solución. Si hay solución, dicen los ingleses, there is a will, there is a way. Cuando hay voluntad se puede conseguir. Las fórmulas jurídicas se las sacan los juristas, nos las sacamos los juristas de los bolsillos con suma facilidad. Y entonces existen fórmulas jurídicas y además fórmulas ensayadas. Y entonces el otro día, hace unos días leí un artículo de un politólogo inglés, Hugh Lowett. En lugar de tratar de suprimir la autodeterminación saharaui e impugnar la sentencia se refería Juan Manuel, de la última sentencia de 29 de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, condenando, anulando el Consejo, el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, porque se aplicaba al territorio del Sáhara. El Consejo debería aprovechar el nombramiento de Staffan de Mistura. Esta es otra de las novedades que ha habido. Durante 3 años no han conseguido el secretario general Antonio Guterres nombrar un representante personal. Desde que se dimitió el último, Keller, que fue presidente de la República Federal Alemana, desesperado porque no conseguía ningún progreso, el secretario general ha sido incapaz de nombrar. Ahora acaban de nombrar uno, después de mucho trabajo, Staffan de Mistura, muy experimentado. Había que aprovechar este nombramiento para relanzar un proceso de paz creíble, liderado por Naciones Unidas,
explorando las posibilidades de lograr un acuerdo basado en el principio de libre asociación. Aquí ya no habla tanto de libre autodeterminación, que es lo que está prescrito en la Carta de Naciones Unidas y en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de Naciones Unidas, se habla de libre asociación. Bueno, es una posibilidad. De esta forma se lograría la autodeterminación saharaui mediante el reparto de poder con Marruecos de acuerdo con el derecho internacional. Es decir, es una posibilidad. Es una posibilidad, pero claro, para ello eso hay que rellenarlo. No basta como hacer una oferta que hizo ya lo hizo Hassan II y la ha continuado Mohamed VI, de que una simple descentralización, el que puedan nombrar alcaldes, eso es una tomadura de pelo, eso no es serio, eso no es autonomía. Una autonomía es por lo menos algo semejante a lo que existe en España. Y que además el sultán dijo que lo podría aceptar, claro, eso de boquilla. Una cosa es aceptarlo en la teoría, que está muy bien en España, pero otra cosa es aplicarlo en Marruecos. Entonces, sí, Marruecos, aquí hay que convencer a las dos partes fundamentales, que son, de un lado, Marruecos, no por derecho, pero no por hecho, y de otro, el Frente Polisario en cuanto representante del pueblo saharaui, representante legítimo y prácticamente único del pueblo saharaui. Entonces, el Marruecos tiene que aceptar conceder una autonomía auténtica, es decir, conceder competencias económicas, sociales, administrativas, dejándole solo lo que se llama poderes de Estado, en las relaciones exteriores, la hacienda, el ejército y poco más. El resto, competencia absoluta del gobierno autonómico del Sáhara, de la provincia sur de Marruecos llamada el Sáhara. Eso está dispuesto a hacerlo Marruecos. Y por otra parte, claro, hay que convencer al pueblo saharaui, y no tanto al Frente Polisario, que muchas veces el Frente Polisario actúa no siempre en interés del pueblo saharaui. Cuenta. Cada uno que tiene también sus pros y sus contras. Pero el pueblo saharaui tienen que ofrecerle algo para que anuncie algo tan importante como es el derecho a la independencia. El derecho, primero, a la libre determinación. Y la libre determinación, según las normas básicas de Naciones Unidas, se puede acceder por medio de la independencia, por medio de la incorporación a otro Estado, por medio de la asociación a otro Estado. Son tres fórmulas perfectamente legítimas. Cualquiera de ellas tiene derecho el pueblo saharaui. Entonces, hay que convencer al pueblo saharaui de que tiene mucho que ganar si realmente le conceden una autonomía, un gobierno, un autogobierno legítimo, importante y amplio, que les permita a los cientos de miles que ni siquiera se saben cuántos son, que malviven de una forma lamentable en los chamizos de Tinduf, en el desierto argelino, y los que están en Argelia están oprimidos, no tienen derecho, no pueden unirse. Que esta gente, después de casi medio siglo, puedan volver a su país y vivir una vida honrada, libre, digna. Merece la pena renunciar a ese derecho, digamos, teórico, a la independencia, si le dan una compensación importante que les permita vivir dignamente como seres humanos y tener un gobierno, una capacidad, unas competencias. Bueno, es una opción. Yo comprendo que no es fácil, pero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político es una fórmula viable, posible, y es la que yo sugiero en mi libro, y que digo que Marruecos pues se ha crecido enormemente con el reconocimiento totalmente infundado del presidente Trump, que afortunadamente no ha seguido Biden. O sea, no ha dado marcha atrás, pero tampoco lo ha desarrollado. Ahora mismo está la cosa un poco paralizada. Ha habido 15 países, la mayoría de ellos africanos, 12 africanos, Israel y un par de americanos, que han decidido enviar cónsules al territorio de Sáhara. Claro, cuando para nombrar un cónsul hay que pedirle el exequatur, la autorización del gobierno, y se le pide a Marruecos la autorización para nombrar un cónsul en Villa Cisneros o Vidájala o en Belayún, pues obviamente están reconociendo la soberanía de Marruecos. Entonces, ha habido otro hecho importante.
la ruptura de relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia, que ha tenido como consecuencia el cierre del gasoducto que atravesaba Marruecos, por el que Argelia suministraba la mayor parte del gas que utiliza España, y también Portugal y Francia. O sea que esto ha hecho también que Marruecos, que se endiosó un poco que con el reconocimiento, con el regalo de Navidad de Papá Noel Trump, de reconocerle la legalidad de su ocupación, pues llegó a la situación absurda de enemistarse con España abiertamente, suprimió unilateralmente la reunión de alto nivel que estaba prevista, se enemistó con Alemania, casi rompió relaciones con Alemania, increíble, y ha llevado a un empeoramiento de relaciones con su vecino y hermano separado permanente, Argelia, y el principal apoyo del Frente Polisario, y que ahora ya Marruecos ha tenido que plegar velas y ahora está más comedido, y ahora sí quiere reanudar las relaciones con España porque ha visto los dientes al lobo. Esta es la situación que el señor Trump no ha favorecido, pero que todavía yo creo sinceramente que es posible si hay una voluntad política por parte de todos los protagonistas, pero fundamentalmente yo diría de Marruecos y de Estados Unidos. Muchas gracias. Pues, señoras, señores, hemos llegado al final del acto. Ha sido verdaderamente interesante escuchar esta última intervención, la del embajador, la del autor de estos libros, y nos ha dado una lección magistral de la situación en el Sáhara, que está todavía inquietantemente pendiente de solución. Agradezco una vez más al embajador que haya confiado en nosotros, el Foro para la Concordia Civil, para presentar sus 3 obras. Disponga usted del foro cuantas veces quiera, señor embajador, y extiendo también la felicitación y la satisfacción del foro por recibir de nuevo al profesor Juan Manuel Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Hermana de Jaén, y al profesor Jiménez Sánchez. Naturalmente también le agradezco su docta intervención. Asimismo, la presencia del secretario del foro, el señor don Alejandro Muñoz González, y a todos ustedes fundamentalmente por asistir. Y les doy la enhorabuena porque a quienes estén formando y estén aquí esta noche, yo creo que modestamente los que hemos participado en la presentación del libro, de los libros del embajador, y con la magistral intervención última, la formación de ustedes, permítanme que les diga que se ha enriquecido. Muchas gracias, buenas noches a todos y hasta la próxima. He visto que está aquí una nieta mía que vive en Bruselas. Anda. No ha venido obviamente a presentar.